vamos a tratar el tema 12, titulado La estructura de la palabra, flexión, derivación y composición, la organización del léxico español. Como veis, hay tres grandes bloques. El primero sería hablar de la estructura de la palabra, luego explicar la flexión, la derivación y la composición, y terminamos con explicando la manera en la que se organiza el léxico de la lengua española. Empezando por la introducción, como siempre hago, sobre la introducción podemos decir simplemente que sobre la palabra se ha estudiado mucho, que es tan importante conocer la palabra, la definición de palabra o qué se conoce por palabra como de qué manera se estructuran las palabras, que esto es un contenido muy estudiado y muy presente en los currículos de lengua, de tanto bueno como en otras leyes como en la LOE. En la LOE se sigue dando importancia a este saber, que está relacionado con la competencia lingüística y bueno, que es un tema que está muy presente en las aulas, por lo tanto tenemos que conocerlo. Podemos mencionar autores importantes como Cosserius, que Saussure fue el que lo empezó todo, como siempre. Siempre en lingüística el que lo empieza todo es Saussure, Cosserius lo sigue y van a estar siempre muy presentes. Así que hablamos un poco de todo eso, de la manera en la que queramos y ya está. Y podemos pasar a, perdón, al apartado uno, titulado La estructura de la palabra. Y vamos a empezar con un 1.1, que sería el concepto de estructura. ¿Qué se entiende por estructura? Aquí, sin que sirva de precedente, vamos a empezar citando antes a Cosserius que a Saussure. Y Cosserius dice que estructura significa forma de las relaciones internas de un objeto o dominio cualquiera, o sea, aparte de la lingüística. Y el mismo lingüista Cosserius advierte que no advierte de que el concepto tiene al menos tres aplicaciones distintas en lingüística, ya que por estructura puede entenderse tanto la estructura sintagmática como la estructura paradigmática y en definitiva toda configuración asociativa entre las palabras, sintagmas, ¿no? etcétera. Por todo ello, y porque existe una clara correspondencia con los conceptos de flexión, composición y derivación, conviene precisar estos términos. Ahora sí, citamos a Saussure, que distingue entre relaciones sintagmáticas o impraesentia, ¿no? que están presentes, o relaciones asociativas o in absentia. Los paradigmas de la gramática tradicional no son para Saussure sino un tipo especial de relaciones asociativas, sin más. No obstante, en la lingüística actual se ha abandonado el concepto de relación asociativa y se ha definido que toda combinación de signos de significado propio y coherente es un sintagma, como bien dice Cosserius. Por otra parte, toda clase unitaria de funciones y formas dentro de la que se opera una selección paradigmática inmediata es un paradigma. Como queda de manifiesto, en definitiva, para cerrar el concepto de estructura, la flexión se suele relacionar con el eje paradigmático y la derivación y composición con el sintagmático. Ahora, durante el desarrollo del tema, explicaremos por qué. Pero en pocas palabras, con paradigma, eje paradigmático, nos referimos a los fenómenos de concordancia de tiempo, persona, ¿no? Un paradigma selecciona la desinencia que te viene mejor para que se dé la concordancia, mientras que el eje sintagmático se refiere a la elección que se hace, como bien decía también Saussure, in praesentia, ¿no? El hecho de elegir una palabra u otra, o elegir un morfema derivativo u otro, para dar según qué matiz, según qué significación, ¿no? Pero como digo, no puedo detenerme ahora porque esto es el concepto de estructura. Vamos con el 1.2, la estructura de la palabra, concepto y delimitación. ¿Vale? Ahora vamos a ir con la estructura de la palabra. Antes hemos explicado qué significa estructura en general, lo hemos relacionado con la lingüística y ahora vamos a hablar de la delimitación de esta estructura de la palabra en concreto. Como veis, estoy explicando mucho, me estoy deteniendo porque es un tema que parece muy fácil. Ah, sí, flexión, derivación, sí. Pero luego desarrollarlo bien
no es tan fácil como parece. Aquí vamos a citar en este 1.2 a Ducrot y Todorov, que bueno, luego mencionaré las obras, el nombre concreto al final, como siempre hago. Estos autores, aquí, si no recuerdo mal, es el diccionario enciclopédico de la ciencia del lenguaje. Para ellos la palabra es la unidad lingüística más pequeña que tenga una realidad en la cadena hablada y sea a la vez portadora de significación. La lingüística comparativa impuso la disociación de la palabra en unidades significativas más elementales, los infijos. Los comparatistas se ven obligados a distinguir dentro de la palabra dos tipos de componentes, los que designan nociones o categorías de la realidad, que son los semantemas o radicales, y las señales gramaticales que designan las categorías de pensamiento impuestas por el espíritu a la realidad, que son los morfemas. Entre los morfemas distinguen las flexiones y los afijos, que serían más independientes que estas flexiones. Los afijos, a su vez, son denominados prefijos o sufijos. Aquí no tengo apuntado, no sé si es que en esta teoría no se incluían a los interfijos, pero bueno, supongo que también, según estén delante, detrás, en medio. Por otra parte, aunque retiene la idea de la necesidad de la descomposición, casi todos los lingüistas modernos rechazan esta clasificación precedente, llamando morfo a todo elemento fónico de valor significativo y alomorfo a todos los morfos que pertenecen al mismo morfema. Esto parece un poco enrevesado, esto simplemente que muchos lingüistas lo simplifican de esta manera y hacen una divergencia entre el lado fónico y el semántico y poco más. Vamos a pasar a hablar ahora de otros autores como Martinet, que elaboró el concepto de monema. El monema representa cierto tipo de elección operada por el sujeto hablante en el curso de un acto de enunciación. Esta definición, como digo, parece un poco complicada, pero es tan básico como distinguir entre dos tipos de monemas, ¿no? Que serían unidades significativas mínimas. Por un lado, los gramaticales, monemas gramaticales. Por ejemplo, un artículo indefinido, el presente indicativo, que pertenecen a inventarios cerrados en el sentido de que la aparición de un nuevo artículo o tiempo llevaría necesariamente a modificar el valor de los tiempos o artículos existentes, ¿no? Los monemas léxicos pertenecen a inventarios abiertos porque la aparición de un nuevo nombre no llevaría necesariamente a una modificación del valor de otro nombre que la acompañe. Podríamos seguir mostrando otras interpretaciones, ¿no? Hemos hablado primero de los comparatistas, luego la lingüística moderna y esa simplificación que viene de la escuela norteamericana, de morfos y alomorfos, ¿no? De valor fónico, morfológico, Martinet con este concepto de monema. Podemos seguir así ad aeternum. Pero bueno, vamos a seguir poco a poco llevando este embudo a una conclusión final. Hay lingüistas que siguen empleando terminología tradicional, donde morfema se opone a lexema, sigue apareciendo el concepto de semantema para las formas que tienen significado léxico, morfemas las que solo tienen significado instrumental, eh, pero bueno, también está el estructuralismo norteamericano y parte de la escuela de Praga, donde morfema es la unidad mínima de forma lingüística, por lo tanto morfema no se opone a un semantema, pero particularmente yo enfocaría este tema a un sentido pragmático y a que luego tenga utilidad al aula, ¿no? A nuestras clases. Por lo tanto, yo ya me iría un poco más a la actualidad, citaría a Gómez Torrego y concluiría este 1.2 diciendo que Gómez Torrego habla de morfemas desinenciales o flexivos y morfemas afijales o derivativos, objeto de estudio de una morfología derivativa y compositiva y de una morfología flexiva, que es lo que se suele enseñar normalmente, ¿no? Hoy en día en la clase de lengua. De hecho, en la nueva gramática de la lengua española de 2009, y así citamos un poco esta nueva gramática, encontramos la división entre morfología flexiva y ese paradigma flexivo y la léxica, que estudia la estructura de las palabras y las pautas
que permiten construirlas o derivarlas de otras. Por tanto, en resumen, en definitiva, concluyendo, ahora sí, en definitiva, dada esta diversidad de teorías, criterios, nomenclatura, con fines estrictamente instrumentales, vamos a ceñirnos a distinguir, desde nuestro punto de vista, al lexema o morfema léxico como la base y luego morfema gramatical, y dentro de este morfema gramatical estaría el flexivo y el derivativo, ¿no? Y con esto cerraríamos el 1.2. Vamos ahora con el 1.3, que sería la definición de palabra. Si queréis podéis empezar también definiendo la palabra y luego la estructura. Yo he preferido definir estructura, luego centrarme en la estructura de la palabra, que es lo que he hecho ahora, y ahora vamos a ir con la definición de palabra. Aquí podemos empezar, por ejemplo, con la definición clásica de Bloomfield, ya de 1926, que la define como una forma libre mínima. Luego podemos hablar de Lázaro Carreter, que dice simplemente que es de muy difícil definición, y según el criterio adoptado o la corriente lingüística, la definición de palabra varía sensiblemente, o incluso se niega su existencia. Lázaro Carreter, por otra parte, califica positivamente la definición de Millet, que Millet dice que una palabra resulta de la asociación de un sentido dado a un conjunto dado de sonidos susceptible de un empleo gramatical dado. Butler, ¿no? Con U y H, Butler, y con esta crema, esta diéresis en la U, al tiempo que critica por vaga la definición de Millet, expresa la suya propia y dice que las palabras son los signos acústicos de conformación fonemática y capacidad contextual, simbólica y mostrativa. Podemos citar también a Hockett, con 2 T, que dice que todo segmento de oración limitado por puntos sucesivos en los que es posible hacer una pausa constituye una palabra. Continuamos citando, así que este 1.3 es citar autores, dar diferentes definiciones, podemos explicar algunas. De momento estamos yendo de lo más tradicional y esquemático y estructural a lo más actual. Por ejemplo, Alarcos Llorach, en 1982, define la palabra como signos que por sí solos pueden constituir oración. Esto es, ser una secuencia mínima de fonemas asociada a un significado y capaz de ser unificada por una curva de entonación. Desde este punto de vista, los artículos, los pronombres, etc., no son palabras, sino signos morfológicos que presuponen siempre en la secuencia la presencia de algún signo léxico al que determinan, al que acompañan, ¿no? Y bueno, podemos seguir, como digo, diciendo definiciones de la palabra, pero más o menos podemos ir quedándonos con lo que ha dicho Alarcos Llorach, ¿no? Que no es solamente lo que decía Hockett, ¿no? Que siempre que hay una pausa es una palabra. No todas las representaciones fónicas con unas letras sería considerada una palabra, sino que depende también de esa carga léxica, ¿no? De que tenga un significado por sí sola esta palabra. Yo lo cerraría aquí, ¿no? Podría decir algo más, ¿no? Que es muy complicado, como ya dijo Lázaro Carreter, ¿no? Definirla, pero más o menos por ahí van los tiros de la escuela lingüística. Vamos a pasar ahora a un apartado 2 llamado flexión, ¿vale? Empezamos con la flexión. 2.1 concepto. Aquí sí es verdad que tengo que decir que la mayoría de conceptos y definiciones vienen de la nueva gramática de la lengua española. O sea, es una parte bastante actualizada, uno de los temas más personalizados que tengo y donde más he modificado. El concepto de flexión, aquí tengo anotado que la morfología flexiva estudia las variaciones de las palabras que implican cambios de contenido de naturaleza gramatical con consecuencia en las relaciones sintácticas, como en la concordancia o en la reacción. El conjunto de estas variantes constituye la flexión de la palabra o su paradigma flexivo. Esto está sacado 100% literal de esta nueva gramática. Es la definición que se da
en la nueva gramática. 2.2, morfemas flexivos. Vamos a explicar uno a uno qué tipo de morfemas flexivos hay. Que lo que estemos en el aula nos va a sonar bastante todo esto sin tener que estudiar el tema. El primer morfema flexivo que aparece, o el primer apartado dentro de los morfemas flexivos, mejor dicho, es la flexión verbal, que tiene dos funciones principalmente. Establecer la concordancia de número y persona con el sujeto gramatical y expresar las nociones de modo, tiempo y aspecto que corresponden al evento en sí. El conjunto de segmentos flexivos que el verbo manifiesta se llama desinencia, ¿no? Desinencia verbal. Vamos a empezar ahora sí, dentro de esta flexión verbal, con la vocal temática. La vocal temática suele encabezar la desinencia, aunque no aporta significado alguno. Está presente en la mayor parte de las formas verbales, como en amamos, amamos, esa A, tememos, la E, esa segunda E, pero en algunas puede ser nulo, como en amo, ames, y en otras está representada por un diptongo, ¿no? En temieras, partieses. El tema verbal, es decir, el segmento constituido por la raíz y la vocal temática, sufre variaciones según la conjugación a la que pertenece el verbo, incluso según el tipo verbal, y las variaciones permiten distinguir normalmente los tres tiempos, ¿no? De presente, pretérito y futuro, pero como he dicho, a veces aparece, a veces no, así que bueno, hay que dar la explicación. Vamos ahora con tiempo, modo y aspecto. Bebo un poco de agua. En el tiempo, modo y aspecto podemos decir que reproduce en el verbo los tres diferentes tiempos, presente, pretérito y futuro, o los tres modos, indicativo, subjuntivo o imperativo, en los que se pueden encontrar las formas verbales. Y el aspecto, pues el aspecto perfecto o imperfecto. Las variaciones pueden ser de muchos tipos. A ver, normalmente cuando es regular no hay ningún tipo de problema, pero a veces ocurre que tenemos una conjugación irregular, ¿no? O bastante irregular, como en el verbo ser, verbo ir. En las variaciones que se dan en las formas irregulares pueden ser de muchos tipos. Cambios de vocales, cambio de consonantes, adición de consonantes, cambio en la posición de los acentos, supresión de vocales y consonantes. Es decir, hay muchos tipos de variaciones, ¿no? Pero bueno, lo importante es saber que hay desinencias verbales que hablan del tiempo, del modo y del aspecto, como ya he mencionado. Con respecto a la persona y número, que es este tercer tipo de morfemas flexivos, es bastante obvia la explicación, ¿no? Primera, segunda, tercera persona, número singular y plural, dependiendo de la conjugación y del tiempo, habrá unas desinencias u otras, y que normalmente para singular la diferencia principal suele estar en ausencia de desinencia o la adición de una S, y en plural pues se suele añadir mos, is y la n, ¿no? Amamos, comemos, coméis, viven, sienten, ¿no? Siempre mos, is, en. Bueno, en no, una n. O sea que eso es bastante regular. Luego tenemos para el perfecto, por ejemplo, tenemos, en lugar de la S tenemos st, como comiste, viviste, sentiste, y para el singular tenemos esto, para el plural tendríamos de nuevo mos, y en lugar de is tenemos isteis, vivisteis, amasteis, y la aron, R-O-N, para el plural, ¿no? En lugar de la N. En lugar de aman, pues sería amaron, comieron, vivieron. Eso, bueno, simplemente he dicho lo que todo el mundo que habla español conoce, pero lo explicamos por si acaso un poco por encima, así de un modo esquemático, simplemente para dejar claro que estas desinencias verbales existen. Vamos ahora con la flexión nominal. ¿Vale? Aquí tenemos número y género. Con respecto al número, hablaremos de la diferenciación entre singular y plural. Como vemos, son cosas bastante básicas, pero bueno, tenemos que tenerlo más o menos organizado en la cabeza a la hora de explicarlo. Da información cuantitativa, ¿no? Sobre las entidades. En lugar de una casa, pues casas, que serían muchas o varias en general.
Esto influye en los determinantes, en los adjetivos que se usen para la concordancia no nominal, con estos acompañantes en el sintagma nominal. El de los verbos está presente por exigencias también de la concordancia, pero ya ha sido explicado. Y siguiendo con este número de la flexión nominal, tenemos un repertorio dividido en una ausencia, ¿no? Una ausencia de morfema, o sea, nada, la S y la ES, ¿no? El plural puede estar hecho en S o con ES, difícil, difícil, no, de eso es un adjetivo. Lápiz, lápices, casa, casas, aunque también tenemos que mencionar que hay flexión nominal irregular, ¿no? Como en los que acaban en esa o en isa. Se pueden mencionar un poco algunos de los que conozcamos y poco más. Con respecto al género, el género proporciona información significativa en algunos casos, como un escritor, escritora, pero no es propiamente informativo en otros muchos sustantivos, como en cama o árbol, que no tiene nada que ver con el género sexual, digamos. La antigua distinción latina de entre us, ¿no? Masculino, y la a femenino, o el con m neutro, se apoyaba en una distribución sexualista de los seres, pero ya manifestaba asistematicidad, porque había nombres de cosas y objetos que en la realidad no tienen sexo y que adoptaban un género femenino masculino. En español, el género gramatical intensificó estas diferencias y mantenemos la diferenciación OA para masculino y femenino respectivamente. Decimos que un nombre es femenino o masculino cuando se agrupa la forma respectivamente femenina o masculina del artículo y de algunos pronombres. Eh, pero ya está, o sea, no hay una correspondencia realmente, ¿no? Con el sexo, sino que esto ya viene de esta derivación del latín. Aquí también tenemos algunos morfemas especiales, ¿no? Como por ejemplo, bueno, antes creo que lo he mezclado, ¿no? Lo de esa, isa, esto venía aquí en el género, como en abadesa, poetisa. Cuando me mencionaba los plurales, ¿no? He explicado esto antes, pero no iba aquí. O sea, me he saltado un apartado. El número realmente no tiene mayor dificultad, ¿no? He dicho que hay número irregular, pero bueno, sí que se puede mencionar, si no bien esto que acabo de explicar, se puede mencionar los singularia tantum, ¿no? Pluralia tantum, que hacen palabras como gafas, que no tienen singular. Y luego también tenemos el caso contrario, que son los singularia tantum, que están siempre en singular, como set, ¿no? O la tez, o palabras de este tipo, ¿no? Esto era lo que yo quería mencionar. He mezclado un poco los conceptos, así que lo aclaro. En el número, la única probable irregularidad puede estar ahí en los singularia tantum, pluralia tantum. Y en el género, ahí sí que se pueden mencionar esos morfemas que para cambiar de género tienen una cierta irregularidad, ¿no? De héroe, heroína, de actor, actriz, poeta, poetisa y poco más. Ahora sí me ha quedado bien la flexión nominal, que me estaba liando un poco. Entonces, flexión nominal, número, género. Y poco más que decir. Vamos ahora con el apartado 3, perdón, derivación. ¿Vale? Ya hemos hecho la flexión. Vamos ahora con la derivación. Dentro de la derivación vamos a hacer lo mismo. Hablamos del concepto 3.1, concepto de la derivación, que según el glosario de términos gramaticales, que también se relaciona con la RAE, ¿no? La derivación es el proceso de formación de palabras por medio de afijos derivativos. De cómodo, comodidad, ¿no? Por ejemplo, y cualquier palabra, ¿no? Botella, botellazo, lo que sea, ¿no? Por otra parte, podemos diferenciar entre derivación nominal, a la que permite formar sustantivo a partir de verbos, como de traducir, traducción, que me ha saltado aquí la alarma del Teams, no me dejan tranquilo.
Pues eso, lo que estaba diciendo. Derivación nominal, de traducir, traducción, de adjetivos ancho, anchura, o de otros sustantivos, naranja, naranjal. Se denomina derivación adjetival a la que permite obtener adjetivos de, de otras bases, que son casi siempre sustantivas, de arena, arenoso, y también verbales, deprimir, deprimente. La derivación verbal permite formar verbos a partir de otras categorías, muchas veces sustantivos, de batalla a batallar, y adjetivos de claro, clarificar. Y luego la adverbial, que es la formación de adverbios a partir de adjetivos, rápido, rápidamente, si bien existe una estrecha relación entre este proceso y el de composición, como el de los verbos en adverbios en mente. Vamos ahora con los morfemas derivativos. Antes hemos explicado, ¿no? La estructura es la misma. Hemos explicado qué es la flexión. Hemos hablado de flexión verbal, flexión nominal, que ahí me he liado un poco, pero al final lo hemos arreglado. Vamos a hablar ahora de morfemas derivativos, características generales. Las voces derivadas constan de una raíz y un afijo. La raíz aporta el significado léxico y los afijos agregan informaciones de diverso tipo. Se reconocen tres procesos en la derivación: la sufijación, la prefijación y la parasíntesis, que es un fenómeno que se produce en palabras que participan tanto en la derivación como en la composición, o que simplemente se forman al mismo tiempo la prefijación y la sufijación, y que si eliminas una de las dos partes, la palabra deja de tener sentido. Por ejemplo, en deshecho o descolorido existe colorido, por lo tanto eso es una derivación, pero en aterrizar no existe aterrizar, ahí se ha formado a través de la parasíntesis la palabra. Vamos ahora sí que sí a hablar de los sufijos en sí. Dentro de los sufijos, no, de los morfemas derivativos en sí, dentro de los sufijos de derivación, yo tengo aquí una larga lista de, de sufijos que, bueno, yo no tengo todos. Yo voy a decir ahora, por ejemplo, algunos muy por encima, porque si empiezo en orden alfabético desde la A hasta la Z, estamos aquí una hora simplemente con sufijos. Voy a decir algunos ejemplos y que luego ya cada uno, que cada una los amplifique, los busque en internet o en sus temarios. Pero aquí yo sí recomendaría seleccionar unos pocos de sufijos y explicar lo que significan y ya está. Pero no nos da tiempo, ya os digo yo, no da tiempo a hablar de todos, ni tienen ningún tipo de sentido. Podemos decir, por ejemplo, señalar como algunos sufijos de derivación el ada, ¿no? Sufijo ada, de granizada o de riada, que significa afluencia, cantidad, o pedrada, que significa golpe con la piedra, alambrada, hecho de alambre, o gamberrada, propio de gamberros. Luego tenemos también, por ejemplo, ado, aviejado, que es aspecto de viejo, patriarcado o consulado, ¿no? Que significa dignidad, empleo o jurisdicción, age, aprendizaje, que es la acción de aprender, correaje, conjunto de correas, personaje, que significa una importancia, ¿no? Una persona de importancia, un personaje, viene de ahí. Luego tenemos con la AL, arenal, instrumental, que significa abundancia, acumulación, conjunto, floral, provincial, que es propio de las flores de la provincia, peral, rosal, árboles, anza, bueno, confianza, es la acción de confiar, mezcolanza, una mezcla, ¿no? Un conjunto de mezclas. Luego habilidad, que significa, por ejemplo, merecimiento, posibilidad, cualidad de, propensión, respetabilidad, compatibilidad, irritabilidad. Luego tenemos también, por ejemplo, opción, canción, introducción, que es la acción o cualidad. Dor, agente, empleo, profesión, como en valedor, tejedor. Ismo, como significado de actividad o adhesión. Ciclismo, comunismo. Es decir, es que hay tantos, podemos seleccionar unos pocos
y ya está. Pero hablar de todos es un sinsentido. Luego podemos, sí, aquí sí lo veo yo pertinente, hablar de raíces que se emplean preferentemente como sufijos, donde destacamos algia, que significa dolor, arquía, que significa mando, monarquía, atra, que significa que cuida, pediatra, céfalo, cabeza, como en microcéfalo, bicéfalo, cracia, que es poder, aristocracia, democracia, dromo, que significa carrera, hipódromo, filia, que significa acción, germanofilia, fobia, odio, o hidrofobia. Es decir, aquí hay muchísimos, aquí podemos buscar unos pocos y ya está, es que no me da tiempo a hablar de todos. Luego terminamos los sufijos de derivación hablando de que pueden expresar valores apreciativos, de emoción, afecto o estima. Son los denominados morfemas apreciativos. Puede haber diminutivos como ito, ico, illo, aumentativos, on, azo, ote, e incluso peyorativos, aco, acho, ajo, etcétera. Y ya está. Vamos a hablar ahora de los prefijos. Aquí podemos hacer lo mismo. Hablamos de unos pocos prefijos, pero ya está. Si queremos podemos citar por no citar tanto a la RAE, al diccionario de Moliner, María Moliner, que diferenciaba entre prefijos de origen griego y latino. De origen griego tenemos a como falta, perdón, no apodo, falta de pies, y también semejanza, como en aterciopelado, ana, que significa contra, anacronismo. He empezado con el griego. Ya hemos dicho a, que es falta, apodo o semejanza, aterciopelado, ana, que significa contra, anacronismo. Y si habéis notado un corte ahora en la grabación es porque he tenido, bueno, no he tenido un error, se ha cortado la grabación, no sé cómo la he cortado y he tenido que empezar otra vez, habiendo ya terminado el tema. He estado hablando como media hora solo y tengo ahora que decirlo todo otra vez. Pero bueno, todo sea por mis opositores. ¿Qué remedio? Pues como iba diciendo, ana, contra, anacronismo, anfi, alrededor, como anfiteatro, o ambos, anfibio, apo, fuera de, como apóstata, archi, que es abundancia, intensidad, archipiélago, dia, a través de, diagnóstico, dis, malo, difícil, disnea, dispepsia, bueno, hay muchos más, endo, interno, endocrinología, epi, encima, epicentro, en fin, que no voy a decir todos los que hay, pero bueno, es una muestra. Si alguien tiene la intención de poner más, en caso de que le salga ese tema, que lo haga y busque más. Pasa que ahora no puedo decir todo porque si no, esto dura 2 horas. Con respecto a prefijos latinos, tenemos ab, como que es separación o corte, abscisión, ad, añadido o hacia, adjunto, bi o bis, que es dos, bicicleta, circum, alrededor, circunferencia, co o con, o incluso cor, compañía, juntar, participar, como en cooperar, con ciudadano. Luego tenemos de o des, descoser, ¿no? A la acción inversa, en prefijo clásico. También tenemos ex, como, que significa separación o fuera, eliminar, expulsar, o sea, tanto la e como ex. Extra, fuera de, extraordinario. Luego tenemos, por ejemplo, in o in con m, imposibilidad, imposible, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues lo contrario. Inter, que significa entre, interponer, intra, que es dentro, intravenoso, en fin, todos los prefijos latinos que queramos poner, los podemos poner aquí. Vamos ahora a terminar, hemos dicho sufijos, prefijos, ahora los interfijos, no tengo gran cosa, simplemente decir que son los afijos mediales que se agregan a la raíz o bien la separan del sufijo. Se suele aplicar el término interfijo a los morfemas que se intercalan entre la raíz y otro sufijo, es decir, están en medio de la raíz y el sufijo. Por ejemplo, en panadero la A y la D es un interfijo porque si no sería panero. En carnicero la I y la C sería también un interfijo porque si no sería carnero. Es decir, a veces hace falta poner un interfijo para que la palabra tenga ese sentido y no se confunda con otra. Así que hace falta ese interfijo.
y poco más, que es un segmento medial, ¿no? De la morfología y ya está, o sea, no se puede decir mucho más. Hemos terminado ya la derivación. Vamos ahora con la composición. Como siempre, el concepto sacado de la nueva gramática de la lengua española, de la RAE, y dice que se llama composición al proceso morfológico por el que dos o más palabras forman conjuntamente una palabra compuesta como el lavarropas, lavavajilla, verde-blanco, blanquiverde, etcétera. Luego hay también cierta controversia entre considerar palabras compuestas o denominarlas voces prefijadas, locuciones, como por ejemplo hay combinaciones como asimismo, aunque, con que, ¿no? Que están a medio camino. Pero bueno, el concepto es este. Vamos ahora con el 4.2. El 4.1 es la definición, sacada, como digo, de la RAE. Y vamos con las clases de compuestos, también sacado esto de la RAE. Se suelen distinguir tres tipos fundamentales de compuestos: los propios o univerbales, los sintagmáticos y los sintácticos. Los propios o univerbales se integran en una única palabra ortográfica y por lo general en un único grupo tónico: agridulce, maniatar. Cuando uno de los dos segmentos, casi siempre el primero, está cortado, se obtienen los llamados compuestos acronímicos, como en cantante y autor, que es cantautor, ¿no? Eso sería un compuesto de este tipo, cuando se acorta generalmente el primero. Los compuestos univerbales no llevan tilde en el primer segmento. Por ejemplo, ácido resistente no llevaría una tilde en la A, sino que sería una palabra llana, sería ácido resistente. Luego los sintagmáticos, que se forman justaponiendo palabras que mantienen su propia independencia gráfica y acentual, unas veces separadas por un guión intermedio, como en árabe israelí, político-económico, y otras sin él, como en cabeza rapada o casa biblioteca. Los sintácticos son polémicos. Aunque han sido defendidos por algunos autores, las expresiones que corresponderían a este tipo de compuesto parecen constituir unidades de la fraseología más que propiamente de la morfología. Por tanto, piezas léxicas como caballo de batalla o media naranja se considerarán locuciones nominales en lugar de compuestos sintácticos. Por otra parte, en función de la relación gramatical que se establece entre sus segmentos constituyentes, los compuestos, además de ser propios o sintagmáticos o sintácticos, que hemos dicho que pueden ser, mejor dicho, locuciones nominales, tenemos una división que sería entre coordinativos y subordinativos. Los coordinativos manifiestan una relación asimilable a la coordinación sintáctica entre sus componentes, como agridulce, que es agrio y dulce, carricoche, que es un carro coche, y verde y negro, que es verde y negro. Los subordinativos ponen de manifiesto la relación de subordinación entre un núcleo y algún complemento o modificador, como en bocacalle, maldecir, ¿no? Que es decir mal o decir algo malo a una persona, matamoscas, que mata a las moscas, ¿no? Hay una subordinación, no hay una relación de esto y esto. Otra clasificación, ya para terminar, los compuestos, es la que se produce entre compuestos endocéntricos, que tienen núcleo, y exocéntricos, que no tienen núcleo. El núcleo caracteriza formal y semánticamente el conjunto. Por ejemplo, anglohablante, que habla inglés; casa cuna; hierba buena, hierba que es buena; patilargo, que tiene las patas largas. En los exocéntricos, en cambio, las propiedades gramaticales y semánticas no vienen impuestas por ninguno de los constituyentes. Así, piel roja no significa que tenga la piel roja, no un tipo de piel, no, sino que es un cierto individuo al que se le da este nombre, pero no tiene una relación semántica más allá de esto, no tiene un núcleo que defina esa palabra. Vamos ahora con el apartado 5. Este sería como el otro eje, ¿no? Hemos empezado haciendo un poco de recapitulación, ¿no? Hemos empezado hablando de la estructura de la palabra, hemos definido la palabra, qué es una estructura, qué es la estructura de la palabra. De ahí habríamos pasado ya a la derivación, composición. No, hemos empezado derivación. No, perdón, hemos empezado por la flexión, ¿no? Con los morfemas flexivos. Luego derivación, composición. Hemos hablado de los sufijos, prefijos, tipos de compuestos. Hemos dicho algo de los interfijos e intermedias, ¿no? En esta derivación. Y ya vamos a pasar a otro eje,
que sería el apartado 5, la organización del léxico español. Y esto ya no tiene ya tanto que ver con los prefijos, la derivación, la estructura. Esto ya se va a centrar más en una evolución en la formación del léxico. Aquí ya interviene más la historia de la lengua, por lo tanto, una cita mítica podría ser la de La Pesa y su historia de la lengua, que está presente en muchos temas, como vemos. 5.1. ¿Cómo se forma el léxico de una lengua? En general, ¿no? ¿Cómo se forma el léxico? El léxico que tenemos, cómo se ha formado, de dónde vienen las palabras. Y aquí podemos explicar pues, que el léxico se va formando a lo largo del tiempo y siempre sujeto a las circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales que vive la comunidad hablante. Así, el español manifiesta en su léxico la variedad que corresponde a su larga y rica historia y a su condición de territorio de convivencia y de sucesivas situaciones de dominación y conquista, en el que fueron protagonistas pueblo y cultura muy diversas. Eso también se explicó en el tema 7 de un modo más detallado con respecto al plano lingüístico, y aquí nos centramos en la palabra en sí. En definitiva, el vocabulario de una lengua se integra en los siguientes, ¿no? Se integra en los siguientes términos. Empezamos por las palabras patrimoniales, que proceden de la lengua madre, principalmente el latín. Luego tenemos préstamos, procedentes de otras lenguas, o de la lengua madre, que serían los cultismos, o sea, que vienen también del latín, pero se cogen como tal, así como tal y como están, o con la leve variación, en un periodo en que los cambios de los elementos patrimoniales ya se han fijado, ¿no? Se habría producido toda la evolución, pero aún así se cogen cultismos de la lengua madre o de otras lenguas. Luego tenemos términos formados por la derivación, los términos compuestos, la parasíntesis, ¿no? Cuando hay tanto sufijación como prefijación al mismo tiempo, o hay una derivación de la composición. Luego tenemos neologismos, palabras nuevas que se han formado, y la recuperación de formas perdidas, los arcaísmos. Para la descripción de los distintos modos de relación y de influjo entre las distintas lenguas en contacto que a lo largo de la historia de formación de una lengua se pueden estudiar, se emplean los conceptos de abstrato, sustrato y superestrato. Empezamos por el sustrato. Aquí podemos citar a Lázaro Carreter, por ejemplo. Sustrato sería la lengua que, por consecuencia de una invasión de cualquier tipo, queda sumergida y sustituida por otra. La lengua invadida no desaparece sin dejar teñida a la invasora de algunos rasgos. En el español de España, de peninsular, corresponden a este influjo los términos que perduran de las lenguas prerrománicas, casi siempre limitado a topónimos, a algunas palabras muy arraigadas, a unos cuantos sufijos de derivación, ¿no? Tenemos ese influjo del sustrato. El sustrato es todo lo que había aquí antes del latín, ¿no? Y ahora luego el latín dio lengua romance, pero a su vez había un sustrato ahí prerrománico, por ejemplo, y de otras lenguas ¿no? anteriores al latín. Se habla de superestrato para referirse a los fenómenos producidos. Esto es lo contrario. Es los fenómenos que se producen por una lengua llevada a otro dominio lingüístico en un proceso de invasión y que desaparece o no se adapta adecuadamente ante la firmeza de la lengua aborigen. Esto pasó, por ejemplo, cuando los pueblos germánicos invaden el territorio español y la península en general, acaban romanizándose, adoptando el latín. Es decir, no gana, no sustituye al latín. El latín estaba ya, o sea, ya había una literatura, había una educación escolar, ¿no? Esto no son ya las simples, las lenguas prerrománicas, que eran mucho más primitivas, que formaron el sustrato. Aquí ya tenemos una lengua con mucho poder y al final lo que hicieron las lenguas germánicas, los pueblos germánicos, es adaptarse a la dominancia, a este dominio del latín. Eso es el superestrato, lo contrario de lo que ocurre en el sustrato, cuando una lengua es más fuerte que la lengua que la invade. El término abstrato, con D, estoy hablando en andaluz, pues a ver si no se va a entender bien la D, designa el influjo entre dos lenguas que, habiendo convivido algún tiempo en un mismo territorio, luego viven en territorios vecinos. Este término se emplea también para designar el influjo mutuo de dos lenguas o dialectos vecinos. Por ejemplo, el catalán y el español y el gallego, ¿no? Ahí hablaremos de abstrato, una influencia mutua al mismo nivel. Este es el 5.1, así se forma el léxico, ¿no? Español. No, perdón, el español porque es el que he explicado, pero es el léxico de una lengua en general, que sería cómo se forma el léxico de una lengua.
El 5.2 sería el léxico español patrimonial. Aquí vamos a concentrarnos en el patrimonial. Aquí podemos citar, por ejemplo, a Menéndez Pidal, que es un experto en este tipo de, bueno, en este ámbito, ¿no?, del lenguaje, del léxico patrimonial. El vocabulario latino ha pasado al español siguiendo diversos caminos. Aquí vamos a hablar estos caminos que se han seguido, ¿no? El primer camino podría ser el de las palabras que han vivido sin interrupción en el habla, sufriendo las modificaciones propias de la evolución fonética, características, no, y las características que distinguen a una lengua respecto de otra. Es decir, en resumen, esto se refiere a las palabras que han vivido en el habla sin apenas, ¿no?, una modificación extrema, y las modificaciones que han sufrido son las propias de la evolución fonética de la lengua, en este caso el romance. Aquí hablamos de voces patrimoniales, que son las llamadas populares o tradicionales, que constituyen el acervo más representativo de cada lengua. Un ejemplo podría ser hijo, que viene de filius, ¿no? Esto se ha mantenido sin interrupción y lo único que ha pasado es que ha habido una evolución fonética. Estas son las voces patrimoniales, las que vienen de esta lengua madre del latín, ¿no?, que la hemos mencionado anteriormente en el 5.1 también. Otras voces populares que han tenido un proceso fonético con reminiscencias cultas podrían ser, ¿no?, los denominados semicultismos. En este caso, lo que se ha producido es una evolución, pero no se ha producido la evolución lógica, sino que se ha quedado en un camino medio, ¿no?, donde ha habido cierta reminiscencia culta y no se ha producido la evolución teórica completa. Esto ocurre, por ejemplo, en palabras como virgine, del latín, virgine, con G, virgine, que debería haber dado vercen o vircen, ¿no?, y se queda en virgen. Ha dado una evolución más culta o más próxima a la lengua madre, al latín. Muchas de ellas por influencia eclesiástica, porque también tenemos siglo, regla, apóstol, obispo. Muchas palabras vienen. Porque claro, como los clérigos al final eran los que respetaban más la lengua latina, pues muchas palabras de este ámbito son las que están más cerca de la voz de la lengua madre, del latín. Y por último, el último camino, hemos dicho voces patrimoniales, semicultismo, ahora tenemos los cultismos puros, que se atienen con fidelidad a la forma latina escrita. No guardan más alteraciones que las precisas, para acomodarla a la estructura fonética o gramatical romance. Evangelio viene de evangelium, ¿ves? La diferencia ha sido mínima. Algunas se han transmitido por el habla y la escritura combinada, pero la mayoría han sido tomadas directamente del latín literario, aunque fuese bajo el influjo más bien medieval, pero ahí vemos que la evolución ha sido la mínima, la justa y precisa. Hombre, es que en el español no tenemos palabras que acaben en M, currículum, pero claro, currículum es que eso es un préstamo oculto. Digamos, nadie dice evangelium, es evangelio, pero veis que la semejanza es total. Luego tenemos el 5.3, elementos españoles extraños al latín. Vamos a hablar de los préstamos en sí, no los préstamos de otras lenguas. Aquí podemos citar a Manuel Alvar, por ejemplo. La incorporación de voces ajenas, lo que se conoce como préstamo lingüístico, es un proceso fundamental en la configuración del léxico de una lengua. En cuanto al modo en que la lengua adopta, y en su caso adapta el préstamo, se suelen dar los siguientes casos. El primer caso, por ejemplo, A, palabras cita, son las tomadas directamente de otra lengua sin ninguna alteración, como graffiti, saudade, ¿no?, estas saudades del portugués. Luego B, podemos decir híbridos, que son voces derivadas a partir de formas importadas que han sufrido alguna adaptación morfológica en las que el lexema pertenece a la lengua de donde se toma el préstamo y el morfema gramatical de otra lengua. Ahí tenemos croisantería, windsurfista, zapear. Tenemos ese lexema, morfema léxico de la lengua de la que se ha tomado la palabra, pero se le ha añadido un morfema gramatical del español, por ejemplo. C, calco semántico. Es un préstamo parcial en el que se toma el significado, pero no el significante. Halcón, como sinónimo de partidario de la guerra. Paloma, partidario de la paz. Que esto procede de la semántica del inglés. No el término en sí, pero el significado sí se ha calcado de otra lengua. Lo que es el significado, no el término. Por otra parte, tenemos balompié, baloncesto, balonvolea. Estas son traducciones de las correspondientes inglesas,
pero conviven con fútbol o voleibol, ¿no? Conviven las dos. De casos especiales de préstamo. Aquí tenemos un caso bastante curioso, que es el de mayonesa, que viene del francés mayonnaise, pero este término a su vez procede de la alteración de mahonés, que se utilizó después de la toma de Mahón por Richelieu. Y en nuestra lengua conviven mayonesa y mahonesa. O sea, realmente mayonesa viene de un término que está en el español, de Mahón, mahonesa, y nosotros hemos tomado el francés, que a su vez viene del español, ¿no? Es como un caso especial de préstamo. Luego tenemos el cultismo léxico, son palabras procedentes de una lengua clásica, adoptadas directamente, con una leve asimilación al sistema fonológico receptor. Esto lo podemos unir, ¿no? con el 5.2. Aquí tenemos latinismos como déficit, quórum, currículum, lo que he dicho antes, y helenismos como bautizar, hipopótamo, oligarquía. Asimismo, muchos cultismos conviven con formas patrimoniales. Tenemos seglar y secular, lindo con limpio, raudo y rápido, conviven las dos. La forma más culta y la patrimonial, la voz patrimonial. Y F, para terminar, las palabras inventadas, que no son préstamos, pero se asimilan a ellos y hasta se confunden. Pues una palabra inventada puede ser un préstamo en otra lengua, como gas, que fue una palabra inventada por un químico, ¿no? Y ya está, este es el 5.3. Bueno, podemos continuarlo, pero ya añadiéndole epígrafes, ¿no? Subapartado, para hablar del caso de cada tipo de préstamo y lo dividimos según época, territorio, por ejemplo. Podemos empezar por el léxico prerrománico, ¿no? ¿Qué palabras del léxico prerrománico tenemos nosotros, hombre, con alguna modificación, pero tenemos ahí su origen? A ver, son numerosas según la pesa. Que haya palabras que hay muchas palabras, ¿no? Son numerosas las palabras que no encuentran etimología adecuada en latín ni en otras lenguas conocidas, pero están tan arraigadas que invitan a suponerlas prerromanas. Es el caso de barraca, barro, charco, manteca, perro. Eso sí, proceden del celta primitivo, esto está un poco más comprobado, abedul, álamo, garza, puerco, toro o colmena. No son prerromanas, eso sí, muchos celtismos que proceden de los galos, como camisa, cabaña, cerveza o salmón. Los vasquismos, en cuanto a la lengua prerrománica vasca, son abundantes y constatables desde los primeros textos medievales en español: pizarra, chaparro, cencerro, aquelarre u órdago. En el caso del vasco, fue la única lengua prerrománica que persistió tras la romanización. Así que no podemos hablar de sustrato, sino más bien de astrato, porque es que la lengua no desapareció, se quedó y convivió. De las restantes lenguas prerrománicas perduran sobre todo topónimos y algunos afijos. Vamos ahora con los helenismos, ¿no? Del griego. Tenemos los antiguos, ya que Grecia proporcionó a los romanos nombres de conceptos generales y del espíritu, como idea, fantasía, filosofía, música, poesía, matemática. También literarios como tragedia, comedia, del deporte, palestra, atleta, de la vida, baño, cámara, bodega. El cristianismo, por su parte, empleó y propagó términos griegos como iglesia, basílica, asceta, evangelio, ya mencionada, apóstol, mártir o monasterio. Luego tenemos los modernos. Los helenismos modernos se relacionan sobre todo con el léxico nomenclator o léxico científico. En la medicina tenemos ahí multitud de términos que serían modernos, pero también son helenismos. Vamos ahora con los germanismos. No, tenemos también antiguos y modernos. En cuanto a los antiguos, son etimologías góticas bien probadas: guardia, espía, ropa, ataviar, parra, esquilar, ganso, agasajar. También un buen número de patronímicos, como Fernando, Rodrigo, Álvaro, Elvira. También son términos germánicos: jabón, burgo, guerra, guardar, robar, guarnecer, yelmo. Y hasta palabras como feudo, embajada, tregua, rico o blanco, el color blanco. Los modernos proceden sobre todo de tiempo de los reyes católicos, como bigote, brindis, chambergo, escaparate o finanza. Y también tenemos otras como sable, búnker, cuarzo, blindar, un poco más modernos, etcétera. Ahora vamos, por ejemplo, con los arabismos. A ver, de los arabismos
Si nos ponemos a hablar, estamos aquí, por lo que digo siempre, 2 horas. Los casi 8 siglos de convivencia con la civilización árabe conformaron un vocabulario español de unos 4.000 términos, de muy diversos campos semánticos, relacionados con las novedades introducidas por los conquistadores en las formas de vida, de producción, de administración, etcétera. Por ejemplo, podemos hablar de varios campos semánticos o temas. La guerra dio adalid, atalaya, alfanje, adarga, alcazaba, tambor, alférez. La agricultura, en la agricultura tenemos acequia, aljibe, alberca, noria, alquería, zanahoria, berenjena, azúcar, azafrán. La industria y la artesanía trajeron tarea, taza, jarra, alfiler, marfil. En el comercio tenemos almacén, aduana, zoco, arroba. En la vivienda, aldea, alcoba, azotea, albañil, tabique, alcantarilla. La vestimenta dio albornoz, por ejemplo. Se divertían con el ajedrez, el laúd. Las ciencias incluyeron algoritmo, cifra, alquimia, alambique, alcohol. La toponimia, pues tenemos los compuestos de río, Guadalquivir, Guadiana. Con ins tenemos Iznájar, Aznaitín, que eso significa castillo. Y con algar, cueva, Algeciras, Alcira, etcétera. Y podemos estar hablando de arabismos toda la tarde, pero no es cuestión. Vamos ahora a hablar de los galicismos, ¿no? De Francia. Como siempre digo, tenemos antiguos y modernos. En los antiguos tenemos sobre todo de la Edad Media, por el prestigio de la vida cortés, de la sociedad feudal. Aquí en esta época se propagaron multitud de galicismos, como guarnir, dardo, bastir, heraldo. La peregrinación compostelana abre el camino francés, ¿no? Y aquí también tenemos guarnir, manjares, bueno, guarnir lo he dicho antes, viandas, homenaje, mesón, vinagre. También por la lírica provenzal, tenemos galicismos y occitanismos, como ligero, doncel, doncella, linaje, peaje, salvaje, y hasta el propio gentilicio español será un galicismo. Y en el siglo XV la influencia francesa se deja sentir en dama, paje, galán, gala, corcel, etcétera. En los modernos tenemos, por ejemplo, palabras como botella, jefe, régimen, sorprender, éxito, plano, peseta, paisaje. El desarrollo del sistema capitalista acarrea galicismos como explotar, financiero, garantía, aval, cotizar, y la vida pública introdujo comité, debate, burocracia o personal. Vamos ahora con italianismos. Aquí sobre todo la influencia la tenemos en el Renacimiento. Se asocia al estilo literario, a la formación de cultismo. En la época del Marqués de Santillana, que fue el que hizo los 42 sonetos fechos al itálico modo, ya circulaban italianismos marineros como avería corsario, otros como atacar, escaramuza, florín, soneto, ¿no? La palabra soneto, obviamente, novela también, italianismo, y el siglo de oro adoptó parapeto, centinela, escolta, fragata, esbelto, balcón, etcétera. Continuamos con lusismos y galleguismos. Del gallego portugués, el español tomó voces desde época antigua, sobre todo por el cultivo de la poesía lírica en esa lengua por parte de poetas castellanos de los siglos XIII al XV y por el proceso también que se da en el Renacimiento, que es el proceso inverso, cuando poetas portugueses escriben en castellano. Algunos ejemplos son morriña, ¿no? La morriña, macho, sarao, chopo, arisco, echar de menos, por ejemplo. En el siglo de oro tenemos mermelada, caramelo, en época moderna, cachimba o testaferro. Y también no se nos puede olvidar las voces marineras portuguesas como almeja, mejillón, ostra, pleamar, marejada, chubasco, etcétera. Continuamos ahora con americanismos. La bibliografía sobre el tema es amplísima, por lo tanto aquí no podemos tampoco extendernos en exceso. Vamos a limitarnos a algunas voces, sin más, advirtiendo que la diversidad regional del léxico americano excede toda posible clasificación. Podemos mencionar ejemplos como butaca, cacique, canoa, colibrí, enaguas, tabaco, iguana, loro, maíz, cacahuete, etcétera. Catalanismos. Con respecto a los catalanismos, tenemos sobre todo la influencia medieval con el cultivo literario. Algunos ejemplos son rector, paella, nao o capicúa.
Y terminando con anglicismos, ¿no? Los préstamos del inglés son posteriores al 18, son los más modernos que tenemos, tanto por influencia literaria como por influencia cultural, prestigio social. Los románticos incorporaron dandy, club o bistec, eh, y directamente o incluso a través del francés, como el francés ya lo había hecho, se adelantó en este sentido, tenemos vagón, túnel, yate, bote, confort, fútbol, tenis. Y por la vía de Estados Unidos tenemos cóctel, jersey, stop, el lunch, ¿no? Mucha gente dice lunch, stock, ¿no? De los almacenes, ¿no? Lo que tenemos disponible, etcétera. Este es el 5.3, bastante largo porque hemos dado ejemplos de una diversidad de lenguas, ¿no? De procedencias varias. Ahora vamos solo con el 5.4, que sería el último subapartado del apartado 5, llamado otros procesos de formación de palabras, acortamientos, siglas y acrónimos. Aquí podemos citar a Casado Velarde, perdón, que define los acortamientos como el resultado de un proceso mediante el cual una unidad léxica, simple o compuesta, ve reducido su significante reteniendo el mismo significado y categoría gramatical. El resultado supone casi siempre un cambio en el nivel estilístico, poli por policía, progre por progresía. Suelen utilizarse en ámbitos sociales bien determinados y connotan una actitud de familiaridad por parte de quienes lo usan, ¿no? Estos acortamientos. O tele, de televisor, peli, de película. Sin embargo, algunos han pasado a la lengua estándar. Bueno, aquí tenemos tele, ¿no? Muy poca gente dice ya televisor, ¿no? Foto, de fotografía. Manuel Alvar, por su parte, nos habla de abreviamiento o truncamiento para casos como cine o foto. Y dentro del acortamiento incluye los procesos de formación de palabras, donde hace una clasificación en cuatro tipos de abreviaturas. Primero la simple, por apócope, tenemos la D por don, o por síncope, admon por administración. La acronimia, que es la unión del comienzo de una palabra con el final de otra. Aquí tenemos una palabra como tergal, que viene de poliéster galo, o autobús, que viene de automóvil ómnibus. La abreviatura compuesta, ¿no? Antes hemos dicho la simple, aquí se abrevian dos o más palabras en las que se retiene la primera letra. Por ejemplo, en DEP, DEP, que sería Descansa en paz, tenemos esa abreviatura compuesta. Y luego la compleja, la abreviatura compleja, aquí lo dividimos en dos. La sigla transparente, que nos referimos a esta sigla transparente cuando al ser empleada se pronuncia la forma desarrollada, no la abreviada, pues su contenido es conocido por los usuarios, como comisiones obreras, nadie dice CCOO, o comunidades autónomas, CCAA, y luego la sigla opaca, que es la que no deja entrever su contenido. Puede ser deletreada, como en LP, PC, DNI, o leída secuencialmente, como si fuera otra palabra, que es lo que pasa en AVE, ¿no? En la alta velocidad española. Y fin, terminamos el tema aquí. Como conclusiones, pues aquí lo que siempre hacemos. La relación con competencias clave, ¿no? O, por ejemplo, podemos mencionar aquí la competencia en comunicación lingüística, ¿no? Porque más lingüística que esto, pocos temas tiene. En conciencia y expresión culturales, porque conocemos la procedencia de multitud de palabras y su etimología, ¿no? Son dos competencias ahí bastante claras. Con respecto a saberes básicos de la LOE, ¿no? Siempre que hablamos de la literatura, es la... ¿cómo era? Que nunca me acuerdo. La educación literaria, ¿no? Sería el saber básico de la LOE. Y para este, pues tenemos el de la reflexión de la lengua, ¿no? En la reflexión de la lengua tenemos tanto sintaxis como morfología, y aquí está toda la morfología. Por lo tanto, la tenemos muy relacionada con ese saber básico de la LOE. Hablando ya de otras cosas, pues podemos decir que este tema eh, tiene un contenido que se trabaja bastante en clase de lengua, en secundaria. La derivación, la composición, parasíntesis, morfema léxico, los derivativos flexivos, eso siempre está ahí prácticamente desde primero de eso, incluso ya hasta bachillerato, es un contenido perenne, ahí siempre presente, odiado y querido, pero ahí está, al igual que la sintaxis. Es importante que un profesor domine esta terminología y esté actualizado para que luego en sus clases
la enseñanza se desarrolle de un modo adecuado. Podemos hablar también, por ejemplo, de la importancia de conocer la formación del léxico español. Nos ayuda, bueno, pues, a ser conscientes de que lo que hablamos ahora, pues mucha gente, que la gente que se enorgullece de lo español y de que esto es español, tiene que hablar español, al final el español es una mezcla de todo, ¿no? Es una lengua muy tolerante con lo que viene de fuera, ¿no? No como muchas personas. Es una lengua que admite muchas cosas, muchos préstamos, que ha evolucionado con sustrato, con superestrato, que, que en una palabra puede ser del árabe, puede venir incluso del catalán, de la lengua prerrománica. Tiene una riqueza el español brutal y pocas lenguas hay en el mundo con esta riqueza, como la tiene el español. Y como referencia bibliográfica, aquí voy a mencionar bastante. No hace falta que os la aprendáis todas, pero al menos algunas sí. Las más básicas, por ejemplo, de Alarcos Llorach, los estudios de gramática funcional del español, de la editorial Gredos, de Morel Alvar, tenemos dos opciones. Tenemos la formación de palabras en español, de Arco Libro, que este lo tiene él solo, y la obra que tiene con Potier, o Poitier, como se lea, Morfología histórica del español de Gredos. Luego de Coserio, obviamente, las lecciones de lingüística general, de Ducrot y Todorov, este mítico diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje, de Gómez Torrego y su gramática didáctica del español, DSM, de La Pesa, la historia de la lengua española, de Lázaro Carreter, el diccionario de términos filológicos. Esta referencia en la mayoría de temas de lengua tienen que estar, ¿no? Sobre todo si son de léxico, evolución del español, morfología histórica, por ejemplo, Menéndez Pidal, gramática histórica del español, de María Moliner, el diccionario de uso del español, de Gredos, la nueva edición actualizada, si es posible, y luego ya la nueva gramática de la lengua española, de la RAE, ¿no? De Espasa Calpe, y el glosario de términos gramaticales que se puede encontrar en línea, también de la RAE. Y fin, cerramos aquí este magnífico tema, el tema 12.